Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. Espérate, amiga, espérate. Pero me alcanzaste. Sí, cachaste. No, sí. Antes no me trabé ahí, dije una tontería. Pero sí. Sí, toma 20. Sí. No está bien que se vea que somos transparentes, espontáneas, claro es, que ¿no? sí. Que no es nada aquí editado, ni No, claro que no, solo un acordeón y ya. Sí, poquito, Ya, pero está chiquito, amiga, es que no me puedo aprender. ya cuando vemos el capítulo 500, a ver, Ya ves, no, amiga, ya sabes que yo de repente tengo memoria de teflón. Bueno, no, eso no lo creo, pero bueno. Algunas cosas, que deberían de ver cómo Billy de repente repite frases célebres de un montón de películas que hasta me quedo. Pues nada más es lo único que se me pega. ¿En serio? Entonces es una memoria fotográfica. No, nada de eso. Así es. Bueno, pues bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos otra semana. Hoy tenemos una invitadaza de lujo. Tuvimos que pagarle vuelo, hotel de lujo, comidas, viajes a pueblos mágicos. Sí, no, gastronomía especializada. Contratamos, a pesar de que mi amiga es chef, contratamos a otra chef para que le viniera a hacer el desayuno. Ah, sí, porque yo no. No, claro que no. Y pues nos honra hoy con su presencia Marce Bolaños. Bienvenida, Marce. Muchas gracias por otro día más venir a visitarnos este rancho que es Querétaro. No, me gusta. Lástima que del tráfico para llegar acá. Y se queja. Espérate, no solamente llegar para acá, el que está aquí. ¿Cómo? Nomás porque no te ha tocado el tráfico aquí. No, pero yo creo que no es nada el tráfico de aquí con el que se lleva en la Ciudad de México. No. No, bien se burlan de nosotros nosotros los queretanos. Sí, ya tienes pasaporte. Ya me lo dieron, me lo sellaron y todo, sí. Entonces, se burlan mucho de nosotros los queretanos aquí, en la Ciudad de México, porque dicen, pues tú hasta me decías cuando recién llegaste, que eran 4 horas estar ahí en periférico esperando, y tú aquí 4 horas, no, hombre, no. Aquí son, ¿qué? 2 horitas, 1:30. Ahorita sí, por las obras. Sí, yo ¿verdad? ya llegué a hacer. Y cuando vas hasta Juriquilla. Hasta allá. O sea que la frase es hasta allá. Sí, se les ve súper lejos. Las distancias en provincia son raras. Sí, no, cruzar la ciudad es así 20 minutos. No, ya cuando aquí se te hace de 40 minutos el trayecto, dices que no, ya estás casi que llegando a Celaya. Ya te da flojera. En cambio, en la Ciudad de México, no, atravesar de lado a lado, que sí, atravesar Insurgentes es 40 minutos. Sí. De un lado al otro lado de la avenida. Y si es viernes de quincena, y si llueve. Si hay ¿cómo manifestación, peregrinación Ay, también. Diosito, Y hay días que se junta todo. Accidentes. Es el apocalipsis, claro, sí, claro. El metro. Bueno, en fin, nuestro México mágico, como siempre. Claro. Y bueno, pues bienvenidos. Les recordamos nuestras redes sociales para que se suscriban, le den like, nos sigan. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, y tenemos nuestro Patreon. Nos pueden encontrar en todos lados como Tertulias Gastronómicas el podcast, y nuestra página oficial es www.tertuliasgastronómicas.mx. Y nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast. Así es correcto. Y bueno, pues dejémonos de vaguedades. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué nos trae? Estoy súper emocionada. Vamos a hablar de la historia del rock. ¿Qué tiene que ver con gastronomía? No lo sé. Este es el tema. ¿Sí? El papá tema. Sí, don tema. Sí. Es que, ¿sabes? Hay mucho que hablar del protagonista de hoy, ¿no?
porque existen como muchas facetas o muchas aristas que hay que ver. Ajá. Nosotros ya lo hemos tocado a través, por ejemplo, de 2 platillos. Hablamos de tamales en los Ajá. episodios y hablamos del pozole, Ok. ¿no? O sea que vamos a regresar a nuestras raíces, Sí. por lo que entiendo. Sí, y amamos este tema, ¿no? Amamos, es parte del libro que estamos terminando Marce y yo, Ujú, y que próximamente les vamos a compartir, ¿no? ujú. Todavía no tienen. Pero bueno, cuando lo tengas, Sí. Se está debatiendo. cuando lo tengas. Llevamos algunos años en el debate. Pero no, bueno. eso es lo de menos. O sea, ya el contenido que lo Pero hayas ya terminado, casi el van a título ser. es más fácil, ¿no? No lo sé. Te damos lluvia de 10 ideas, años, ¿cómo no? llevamos 10 Ah, no, años pero eso es haciendo. terminarlo, no en escoger el No, sí, título. llevamos 10 años tratando de buscarle un título Sí. apropiado. Pero hacemos lluvia de ideas y ya. Y cuando lo escogemos encontré, ya había un libro. Así. así. No importa. Entonces, pues no importa. El Quiere Magallullo decir de que los por libros. ahí, quiere decir que por ahí está reservado para nosotros algo especial. Lo vamos a encontrar. Pues igual lo podrías buscar en, A lo mejor en un viaje con en, ayahuasca. en alguna lengua, no manches, en alguna lengua autóctona pudiera ser. Sí, eso estamos buscando. Pero bueno, entonces, hoy como muchos otros capítulos más, porque aunque esto no es una serie, es algo que vamos a estar tomando continuamente, ¿no? Y lo vamos a estar viendo justamente en sus diferentes facetas. Ujú, ¿Por qué? Porque es nuestra cuna. ok. Lo que hoy somos en México y para muchas culturas también latinas, Ujú, y sobre todo pegaditas a lo que fue Mesoamérica o fueron parte de Mesoamérica, ujú, tienen eso en común, ¿no? sí. Nuestro cuerpo y nuestra sangre decimos que somos maíz. Ujú, Ya lo hemos platicado tú y yo, ¿no? sí. Incluso, ¿no? Tú hablaste de los tarascos y justamente también toda esta cosmogonía que traían Ujú, y de cómo ellos piensan también que los hombres son de maíz y todo eso. Entonces, el maíz, señores, para aquellos que sean extranjeros, para nosotros los mexicanos, es una planta sagrada, sagradísima, ujú, ¿no? Desde que se encontró como Teocintli y se fue manipulando hasta convertirse en lo que hoy conocemos como la planta del maíz, que para nuestras culturas, desde las épocas precolombinas, es sagrado. Sagrado Es la base de la es la cultura base mexicana. de toda nuestra cultura y nuestra alimentación. Entonces, hablar del maíz es complejo, es hermoso, pero es muy complejo porque hay muchas cosas que hablar de él, ¿no? Y hoy es una. Hoy tiene que ver precisamente con esa cosmogonía Ujú, y con ese regalo, ¿no? Que nos dieron los dioses, en Ujú. este caso. ujú. Entonces, nuestro capítulo de hoy se titula Los dioses del maíz Uy. y gran parte nos los va a presentar, por supuesto, nuestra especialista invitada, la chef Marcela, que es ajonjolí de todos los moles. Así es. Ya sé. ¿No? Pero que es una justamente también de sus especialidades, la cocina mexicana. Y cuando empieza a hablar también te enamora, ¿no? Así, sigue hablando, Marce. ¿no? Eso es para que vean. No veo claro. No, así de ya cállate. No veo claro. Pero esa es la vastedad. O sea, mucha gente piensa y sobre todo extranjeros, ¿no? Que piensan que la gastronomía mexicana pues son los tacos y las tlayudas y los sopes y todo esto, ¿no? Como que con crema, queso y salsa. Pero la vastedad de la gastronomía mexicana y del bagaje que trae atrás, no terminamos nunca. O sea, es algo inmenso, inmenso Sí. y para que se den un quemón, ¿no? De todo lo que Ujú. representa, de todo lo que significa, de todo el valor intrínseco que tiene. Entonces, Yo calculo que por lo menos un 90% o cercano al 90% de nuestros platillos tienen que ver justamente con maíz. claro. Entonces, en sus diferentes presentaciones, técnicas, variedades, Ujú. tipos, ¿no? Ujú. Entonces, pues hoy es otro granito de arena que hacemos, no va a ser el único, ¿no? Porque vamos a hablar de muchas otras cosas en torno al maíz. Por ahí ya nos comentaba alguien, ¿no? Que Ujú. quería que habláramos de la tortilla, por supuesto lo vamos a hacer. Sí, por ahí va también. Vamos a hablar de eso, pero de otras cosas también más, ¿no? No, pero aparte, para poder llegar a eso, como dices tú, tenemos que entrar en contexto, ¿no? Primero, su historia, Arrancar, claro, motores. así es. Y justamente hoy Y es. como somos bien nerdas, pues vamos a empezar por ahí. Y bueno, entonces, el maíz, como les platico, es una planta sagrada para nosotros como cultura mexicana porque todo se ocupa. No me dejarán mentir, ¿no? La planta tiene su propio ciclo, el calendario está asociado justamente a la misma planta. Tenemos diferentes sistemas agrícolas, Ujú.
que van derivando que esa planta tenga policultivos también, ¿no? Que haga la tierra fértil, ¿no? Que no se erosione. Está asociada a una cuestión de temporal o de riego. Está asociada a hacerlo en terrazas, en barbecho, en milpa, en chinampa, en traspatio. O sea, hay muchas maneras que también en su momento estaremos hablando de esas maneras de cultivarse. Y es una planta sagrada porque en todo momento nos acompaña en un plato, en un vaso, ¿no? Porque también hay bebidas en torno a lo que es el maíz, también hay golosinas, hay antojitos, pero también hay creencias asociadas en la herbolaria. La religión, exactamente en la herbolaria, en la cuestión de la salud. De los pelos del elote para limpiar los riñones, sí. Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Está bien interesante sobre justamente porque hay dualidad de las deidades del maíz en el caso de los mexicas, y ya hablaremos en un momento después, ¿no? Pero lo que sí es importante es que ustedes sepan que toda la planta del maíz, yo creo muchos mexicanos lo saben, pero a lo mejor no tanto los extranjeros, o sí, puede ser, si la han estudiado, toda la planta se ocupa, toda. Hasta los parásitos todo, de la planta. Sí, claro, los hongos de la planta, todo. Todo se ocupa, hasta los gusanos que tiene, todo se come, y ya sea para el humano, puede ser combustible, puede sacarse miel, puede ser para el tema de la salud, para artesanía, para forrar los tamales, para hacer el follaje de los animales, ¿no? Como se utiliza también para cuando lo incineras, lo quemas para ceniza y como combustible. También para nixtamalizar. También. Bueno, se nixtamaliza y de ahí salen sus productos y otras cosas que estaremos hablando en varios programas. Sí, no acabamos nunca. No acabamos nunca. Sí. Exactamente, es de tesis, ¿no? El maíz. No, bueno, pero de tesis, de postdoctorado, ¿no? Sí, hay pocas plantas. Dentro del mundo de las plantas, pues obviamente hay muchas plantas que nos regalan muchas cosas. Pero el maíz en el mundo mesoamericano es una de las plantas más sagradas que existen por ese motivo, ¿no? Y por eso hoy vamos a empezar a hablar, ¿no? De ese regalo de esos dioses y por qué entonces es tan especial que incluso nosotros como cultura en esta cuestión precolombina se asoció a deidades, porque era una planta muy importante. Y entonces, pues como ven, vamos a comenzar, ¿no? Los dioses del maíz. Muy bien. Mira, recordamos que en otros programas habíamos platicado que había una como cronología en la cual se estudia Mesoamérica, ¿no? Por culturas, cómo van naciendo, y en esta cuestión cronológica, pues tenemos la prehistoria, y enseguida la cuestión de la historia, y en la historia se divide en lo que es el preclásico, clásico y posclásico, ¿no? Y después del posclásico, que es cuando ya justamente la conquista, comienza ya la época colonial. Entonces nosotros vamos a hablar justamente de esta cuestión entre unos datos poquitos de la prehistoria, pero también vamos a hablar de la época ya precolombina, iniciando con el periodo preclásico con los olmecas, ¿no? Ya después de los olmecas, pues se va a empezar a regar todo ese conocimiento con los demás. No vamos a hablar hoy del ciclo agrícola y estas cosas, pero es importante que sepan que desde los olmecas el maíz ya estaba asociado a una deidad o a varias, ¿no? Porque existen jeroglíficos, imágenes que así lo reflejan, en donde existen personajes a los cuales se les van a dibujar mazorcas, ¿no? Y cuando va evolucionando todo este tema de cómo representar las deidades, es bien interesante ver cómo se asocian, y no voy a tocarlo ahorita hasta que Marce llegue a la cuestión de los pechicos, ¿no? En que llega justamente a cubrir en ciertas vestimentas, accesorios, si lo podemos llamar, o tocados, que llevan esas deidades y lo que significan, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, Peter Geralmon menciona al dios Dos como el asociado para la deidad del maíz con los olmecas. No se sabe mucho más porque faltan muchos estudios y porque mucho se perdió con toda la cuestión del petróleo allá en el Golfo. Toda la zona de Pero pues hay mucho más que rascar, ¿no? Pero fíjense, ya desde entonces ya el maíz era importante y ya el maíz tenía su propia deidad. Y luego tenemos a los zapotecas en el periodo ya clásico. Ahí, por ejemplo, lo asocian con una deidad llamada Pitá o Kosovi, que lleva un tocado con mazorcas también. Y ya, pues para ellos es el dios de los mantenimientos y por lo tanto el dios del maíz, ¿no? Dentro de esos mantenimientos. Para los mayas, que hay un poquito más de estudio, a profundidad está, por ejemplo,
Paul Schellhas, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, sí, investiga las deidades mayas y entre ellas él descubre o asocia al dios del maíz con la letra E, lo clasifica con la letra E. Descubre un glifo que está asociado justamente al grano de maíz, del cual se desprende una espiga o la planta. Entonces, eso significa la deidad del maíz. Y en códices mayas también ya toma un nombre que antiguamente era Yumcash, que después derivó en Hunanyel, y que se identifica como padre de, adivinen quién, de Hunhunapú. ¿Recuerdan quién es? Del Popol Vuh. Así es, del Popol Vuh, de uno de los gemelos, ¿no? De ahí su nombre, de Hun, que también su papá se llamaba. Ese librito también es bien fácil de conseguir. Si quieren saber un poquito más, lo pueden conseguir. Así se llama, el Popol Vuh. Y que fue decapitado por los dioses del Xibalbá, ¿no? Entonces, eso es en cuestión de los mayas. De los tarascos, voy a agarrar porque no me sé los nombres, ya saben que me atoro. Mira cómo me equivoco con el tarasco. Exactamente. No me eches la maldición, pero yo creo que sí. El Huinturopatín. Suena muy chistoso, amiga. Es el nombre tarasco del dios del maíz, según José Alsina. Y para los mixtecos, existe la mujer 5 pedernal y 7 pedernal que están asociadas con dioses del maíz por los tocados que llevan acá arriba, que es la espiga del maíz. Entonces, no voy a tocar más, nada más les dije alguna embarradita de lo que se ha estudiado de los dioses asociados, pero de donde hay más carnita y lo que hay más investigación justamente es con los mexicas, ¿no? Ya en esta última parte. Pero aquí pues ya hay cronistas al momento que llegan en el encuentro, ¿no? De los dos. Tenemos mundos. más evidencia. Exactamente, hay más evidencia. Entonces, pues ahí ya voy a dejar a Marce y ya nada más. Ya cállate. Aquí platicando como tertulia, ¿no? Así es, amiga, cuéntanos. Pues, érase que se era. Eras una vez. Pues nada, antes de como de entrar de lleno con esto del maíz para los mexicas, pues es importante retomar como 2 cosas que ustedes dijeron, ¿no? Por una parte, lo que mencionabas, ¿no? De lo vasto que es el maíz en la cocina mexicana, más o menos. Hay algunos documentos que he leído que dicen que sabemos transformar el maíz en 600 formas, ¿no? Eso ya da una idea de la importancia, ¿no? Y del peso que tiene. Hace algunas semanas escuché a una comediante, no sé cómo se llaman ahora, estandopera. Estandopera, no sé. seguramente. Estaba delante de un micrófono diciendo estandopera. Sí. Justo, ¿no? Dijo algo así como, nunca tomas idea de qué tan ridícula es tu cocina hasta que se la explicas a un extranjero. Sofía Niño de Rivera. No sé quién es la que estaba diciendo masa frita, no sé qué, con frijoles y con, ¿no? crema y queso. Ajá. Y que ¿cómo son las flautas? Pues es tortilla rellena, no sé qué, con crema, queso y salsa. Y todas eran lo mismo, ¿no? Y a mí, pues no sé, no me gustó, ¿sabes? A mí como tampoco. Esa idea de sí, o sea, sí tan... Es como caer en el cliché, ¿no? O sea, del mexicano con su masita y su salsa, ¿no? Pero somos mucho más que eso, sí, claro. ¿No? Pues, o sea, es que ¿cómo explicas algo que nunca te has tomado la molestia de investigar? Claro. No, pero hasta ahí se ve la falta de conocimiento y de ganas de investigar de lo que es tu cultura. También es una comediante, tiene que agarrar algo cómico. Sí, claro. Ok, yo lo entendemos. Mira, empieza a amarse aquí, ya me duele el cuello. Mira, sí lo entiendo como parte del chiste, pero no lo comparto porque aparte es como perpetrar este tema de yo mexicano, que soy súper fresa y que soy whitezican, porque ella es súper whitezican, esa chava. Hasta hace poquito medio entendí qué es eso, pero sí. Bueno, sí lo es y es súper fresa. Entonces, ahí se ve un poquito como este tema de pues pongo así como separación. No, pero ¿sabes qué pasa? Hay mucha gente que la ve. O sea, no, y qué bueno, o sea, la verdad ahí sí entiendo que... Pero es corresponsabilidad, ¿no? Así como existe una persona que está explicando algo, también existe un auditorio que está escuchando. Entonces, tú sabes hasta dónde te quedas. Porque tú puedes asistir a algo y escuchar. Y puedes, como en este caso, decir, no, difiero. No sé no si me todo lo el quedo, auditorio ¿no? tenga... Por eso ahí te va. ¿No? Pero el criterio debe estar y la corresponsabilidad está en ambas partes. No solo del que habla,
sino también del que escucha. Pero es que cuando eres figura pública, creo que tienes una responsabilidad. Yo sí creo que tienes una responsabilidad. Sí, tenemos responsabilidad de comunicar las cosas, por lo menos como lo hemos hecho, ¿no? De, esta es la fuente, o sea, aquí están los estudios, los libros, las aunque luego digan que no existe, ¿no? No existe, punto. Pues no sé, yo también estoy de acuerdo con Marce. Yo hay cosas donde no... Se puede hacer chiste de muchas cosas, pero como lo acabas de decir ahorita, hay temas que para mí no... Sí, como que sí no, es más, ni siquiera me dio risa. Se escuché el chiste y no me dio risa. Sí, o sea, lo único que dije fue pues, qué poco ha viajado, ¿no? O sea, dentro del país, qué poco ha comido, o sea, no sé. ¿no? Sí, no, un poquito. Digo, a lo mejor, cada quien, no, habrá gente a la que le gusta y sea chiste y a lo mejor lo tome con menos seriedad que nosotras, que también a lo mejor nosotras somos las mamertas por estar pensando así. Cada quien, aquí no, ni está bien su postura, ni la mía, ni la de ella, aquí cada quien tiene su forma de pensar y eso lo respetamos. Claro. Y yo siempre he creído que todos somos libres de estar de acuerdo o no estar de acuerdo y no por eso nos vamos a agarrar aquí de las greñas, ¿no? Pero ven, acércate, que te voy a... pero sí es importante, pues, esta otra parte, ¿no? Sí, o sea, de, a ver, o sea... Sí. No, yo entiendo. ¿no? Y algo que nosotras defendemos y muchas otras personas defendemos es justamente el tema de seguir indagando y de seguir encontrando respuestas a todo esto que nos preguntamos y entre ellas a defender lo nuestro, lo propio, ¿no? Y defenderlo del olvido y defenderlo de toda esta cuestión de resistencia que tenemos ante otras culturas que están llegando a imponer ciertas cosas o ciertas políticas y que aún así hoy tenemos las ganas de seguir comiendo tortillas y tamales y nixtamalizar y hacer muchas cosas, ¿no? Es que, por ejemplo, otras culturas hay temas que no son motivo de burla. O sea, no les puedes hacer chiste porque para ellos es muy importante, tienen mucho respeto y todo el mundo sabe que no puedes tocar esos temas. Sí, no es un chiste. Exacto, porque le dan ellos la importancia, ¿no? Entonces, también para nosotros en México, sí, yo creo que como cultura nos ha ayudado mucho el tema de reírnos de todo por la misma situación que pasamos todo, que llevamos años así, desde la conquista, que llevamos así, y es como pues una manera de sobrellevar, ¿no? Pero sí debemos como sociedad de tener también igual ciertas cosas en las que no son motivo de burla, porque son parte de nuestra identidad, precisamente como raza, como cultura, llámale como tú quieras, es identidad. Y eso no debería de ser motivo de burla, porque precisamente el extranjero a veces que viene o que nos conoce en otras partes del mundo, si él se está burlando de su misma cultura, tradición, lo que sea, pues ¿qué voy a esperar yo, no? Por eso luego vemos extranjeros subiéndose a la pirámide, al basamento piramidal. Bueno, al basamento piramidal. Trepándose ahí arriba, borrachos, porque no hay consecuencia, porque no hay respeto, porque lo que tú quieras. No lo hagan, por favor. Porque eso es lo que proyectas, ¿no? Que al mexicano le vale madre todo, y no es cierto. Exactamente. Por favor. Así es. Pero bueno, regresemos. Pues bueno, solo después es eso, ¿no? Después de esta calor, ¿no? Solo es eso, ¿no? O sea, que bueno, hay muchas formas que tenemos de procesar el maíz, ¿no? De transformarlo, de disfrutarlo, de vivirlo. Y por otra parte, lo que tú comentaste, ¿no? De cuando un alimento es base de una cultura y además tiene significados rituales, deidades asociadas, se llaman alimentos tótem. Entonces, el maíz es alimento tótem para las culturas prehispánicas y sigue siendo, ¿no? O sea, seguimos ocupándolo, ¿no? También hay otra planta muy importante para los mexicas, que es el maguey, que me imagino ya también hablarán de él, pero vamos, del maguey también no se desperdicia nada, nos comemos también hasta los gusanos, pues, o sea, todo, ¿no? Entonces, pues bueno, estas cosas referentes al maíz, ¿no? El maíz para los mexicas, pues fue un regalo de los dioses, ya bien lo dijiste. Fue un regalo específicamente de Quetzalcóatl, que es el dios del verano, asociado al viento, y es, en todas las mitologías siempre hay el bueno, el malo y el que es a todo dar, y Quetzalcóatl es de verdad el que era a todo dar, quería a los hombres, el amor y paz. Nos regaló el cacao, el maguey, el más guapo, el más todo, ¿no? Es el más guapo. Pero, o sea, chistosamente
los dioses mexicas, digamos, eran estas formas, tenían las formas de hombre, sin ser hombres, ¿no? Pintados con... Y Quetzalcóatl siempre, casi siempre, en los grifos, está representado como un hombre. Cómo se reconoce por el penacho y que los colores y demás cosas, pues, pero hasta ahí se ve que era muy accesible, afín, ¿no? Que los hombres de verdad eran sus criaturas, ¿no? O sea, que nos tenía que cuidar porque, pues, bueno, luego hacíamos cosas, ¿no? Y entonces, pues, justo, hay una leyenda en el mundo mexica donde los dioses se escondieron en el maíz abajo de una montaña y Quetzalcóatl dijo, bueno, es que yo le tengo que regalar este alimento a los hombres, y se convirtió en hormiga. Y entonces habló con las hormigas de verdad y le ayudaron a meterse por un hoyito a la montaña, ir sacando maíz por maíz. Y entonces, bueno, la diversidad de colores, de tamaños y de aplicaciones, ¿no? O sea, hay maíces para tortillas, hay maíces para pinole, para pozole, para palomitas. Para palomitas. Para palmolitas. Que la palabra correcta sería momoshli. Sí. Pero, entonces esto habla de la importancia del maíz, ¿no? O sea, tenemos... También está ahí como muy dividido, hay documentos que dicen que tenemos 60 razas de maíz, hay otros que dicen que tenemos 64, pero bueno, el chiste es que tenemos maíz para espero, pues ojalá no tuviéramos producido por los mexicanos mucho maíz, ojalá que las leyes vayan encaminadas hacia allá, ojalá, pero bueno. Entonces, pues justamente al ser un alimento tótem, pues estaba relacionado directamente con los dioses, ¿no? O sea, había uno, o en este caso un montonal de deidades que están relacionadas directamente con el maíz, ¿no? Y otras que por, digamos, las características de estas deidades, pues como que de refilón entran también en maíz, ¿no? Como va a ser el caso de la diosa de los mantenimientos. Pero bueno, los mexicas súper observadores de su medio, de todo lo que les rodea, respetuosos hasta donde se pudo. Con mucha sinergia con la naturaleza, ¿no? Claro, con estas, la cultura mexica era de dualidades, ¿no? De te das, o sea, tú me das, yo te doy, muero para vivir, ¿no? En estas cosas donde siempre hay una consecuencia, contraparte que va y viene, ¿no? Entonces, pues el maíz, al ser un elemento tan importante, pues no tenía un dios directo, tenía tres, ¿no? Así directos relacionados con el tres. Y entonces, pues bueno, estaba Sinteotl o Zenteotl, que era un dios dual, que podía ser representado con características femeninas como masculinas, daba exactamente igual, justo de estas dualidades, ¿no? No importaba, o sea, no era el género lo que importaba, sino que estaban cuidando, ¿no? Ese era como el meollo del asunto. Oye, ¿y entiendes por qué había dos? Entiendo yo que a veces les convenía como estas partes masculinas y otras femeninas. Fíjate que yo estoy ahorita tomando justamente un diplomado que me fascina. Es de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y nos habló justamente uno también, soy su fan, ¿no? El maestro Tomás. Y Tomás es un arqueólogo, es un maestro arqueólogo, que tengo su nombre, el maestro Tomás Pérez Suárez, que ha escrito incluso en las revistas de arqueología mexicana y tiene muchísimas publicaciones. Y he estudiado mucho en torno a relación al maíz, y al cacao, es mayista también. Y entonces él nos platicaba en una sesión hace poco y me quedé con la boca abierta, porque justamente una de las teorías de que haya esta dualidad del dios masculino o la diosa femenina tiene que ver con las flores del maíz. Porque resulta que el maíz tiene flores femeninas y flores masculinas. Pensé que yo no lo sabía hasta ahora que tomé justamente este diplomado. Y me fascinó, no es algo que empecé como ya después a revisar, quiero revisar más, quiero leer más. Y por ejemplo, nos decía, para que lo sepan, se los comparto, ¿no? Este hallazgo del maestro y para que lo busquen, lo lean, compran sus publicaciones, etcétera. Y él decía, es que el maíz tiene una espiga que sale arriba, esa es la flor masculina. Y la mazorca, donde salen los pelitos, ¿sí? Esta mazorca, esa es la flor femenina.
Y entonces tiene pelitos, la mazorca siempre debe asociarse a los pelitos que vemos. Y él decía, mucha gente desgraciadamente ubica los pelitos solo para los riñones, para la infusión de riñones. Es una de tantas porque tiene varias, ¿no? Los pelitos es por donde se fecunda la flor. Uh-huh. Entonces los pelitos son pegajosos porque en el momento en que abre la espiga, suelta una especie como de espigas más pequeñitas, ¿no? O filamentos que contienen polen y estas al haber aire se mueven, que de hecho hay danzas asociadas a ese movimiento de esas flores masculinas y abajo fertilizan, bueno, en este caso se pegan a lo que son los pelitos de la mazorca y con eso adentro se fertilizan y entonces comienzan a nacer los granos de maíz. Por cada pelito hay un grano. Si hay un pelito que no se poliniza, es un maíz que saldrá chimuelo. ¿Verdad? Entonces, yo estoy impresionada con esta cuestión porque él decía, los mayas, los mexicas, tuvieron que haber sabido esta cuestión de las dos flores a fuerza, porque en toda la cuestión arqueológica que ha revisado, en estas cuestiones de las deidades y todo, ves la espiga y ves la mazorca y ves los pelitos, por supuesto. Entonces, ellos sabían que estaba asociada esta cuestión de esta dualidad y por eso tenían en el caso de la flor femenina o la deidad asociada a lo femenino y la masculina. Okay. Creo que eran bien observadores. ¿No? Pues es que no había internet, no había TikTok, no procrastinabas, no perdías el tiempo, imagínate. Y entonces, tenías ese tiempo para poder hacer un ejercicio de observación. Claro, y además, pues esta observación de saber cuándo la mazorca ya está lista, ¿no? Que está madura para poder ser consumida, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Sinteótulo es el dios, la diosa del maíz que es tiernito, que está verde, que está creciendo. Entonces, pues bueno, ellos eran los encargados de que terminara de crecer, ¿no? Luego, ya cuando estaba maduro, tenía la diosa Xilonem, que significa la peluda, ¿no? Que es justo eso, ¿no? De que uno abre las hojas y pues antes de ver, antes de ver los granos, pues ves están los pelos, ¿no? Y pues bueno, la siguiente etapa, digamos, de maduración, de la vida del maíz, aunque ya no está en la planta, que es esta, pues no sé, se me hace como una forma de trascender, ¿no? Donde se seca para ser sembrado en el siguiente ciclo agrícola. Y entonces pues tienen otra, ¿no? Otra deidad que solamente está observante de ese proceso, que es Ilamantecutli, que es la señora de la falda vieja, ¿no? Porque es así como se ve el granito cuando está seco, como arrugado, ¿no? Sí. Y justo, ¿no? Las representaciones de Ilamantecutli, pues es una mujer que tiene arrugas, ¿no? Estas expresiones faciales como de aquí. Y bueno, pues esas son las deidades principales del maíz. Obviamente toda la religión mesoamericana, en general, en la mexica en particular, pues tiene unos rituales muy complejos, ¿no? Es una de las características de las culturas mesoamericanas, ¿no? Unos rituales religiosos sumamente pues, bien marcados. Si uno no los entiende, pues pueden ser hasta espeluznantes. Y a veces cuando los entiendes también. Pero bueno, ya por lo menos entiendes a razón que de no era una cultura bárbara que mataba a gente, ¿no? Pero hay una razón de eso. Por lo que decías, ¿no? Por esta cuestión de la dualidad de que la muerte traía vida. Claro, ¿no? Sí. La guerra traía vida. La guerra traía comida. Traía comida, traía tributo. Entonces, pues bueno, también para entender un poquito de las cosas que les voy a platicar, hay que entender. Ya vamos a entrar en los asesinatos, por favor. Bueno, ahí les va. Hay, en todas las religiones, cuando tú le dedicas algo a tu Dios, eso se vuelve sagrado, ¿no? O sea, de inmediato es algo que tiene parte de esa divinidad en él. Claro. ¿No? Es un regalo. Es un regalo. Entonces, o un abono para algo, ¿no? O sea, puede ser algo que el Dios te está dando o que tú le estás ofreciendo para que te dé para algo. que haya una consecuencia a cambio, ¿no? Un favor, comida, lluvia, ¿no? Y entonces, cuando alguien iba a ser sacrificado a
X deidad, la que quieran, en ese momento se volvía un ser divino, claro, sagrado, y en ese momento dejaba de ser esa persona y se convertía en el Dios, así, así el Dios en carne y hueso, en presencia. Entonces, en realidad, al que estaban matando, era el Dios. Pues no era la persona, sino el Dios se estaba sacrificando para entonces generar el cambio, el beneficio, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, entendido esto, aclarado este punto, sangre, pues sí, ¿no? Hazte para acá. Vamos a hacer una ejemplificación en vivo. Es que, justo, ¿no? O sea, rituales muy complejos llevados a cabo por un sacerdote, ¿no? Este sacerdote, pues digamos que entraba en comunicación directa con el Dios y entonces actuaba en consecuencia o a favor, como lo quieran ver, con esta dualidad, de lo que tenía que pasar. En este caso de los dioses del maíz, pues era justo para que el maíz hubiera en abundancia, que se cuidara, que creciera, que llegara al final y que las semillas que fueran a digamos, disponerse para ser secadas, llegaran a buen puerto y que dieran vida en el siguiente ciclo, ¿no? Incluso una semilla que germina es una semilla que se muere, ¿no? Se desprende de su piel, se transforma, ¿no? Entonces está muriendo, pero para dar vida, ¿no? Que es a cargo de este proceso está, pues, uno de los dioses más importantes, que es Xipetotec, que es el dios descarnado, ¿no? Por eso, porque las semillas se descarnan, se quitan la piel para poder crecer. Desollado, ¿no? También tiene, bueno, ese nombre, yo lo conocía con ese nombre. Desollado, sí, descarnado, ¿verdad? Sí, desollado, sí, porque se rompe la piel. Ajá, sí. Y entonces, pues bueno, un ritual bien complejo estos de los sacrificios para el maíz, donde, pues bueno, de alguna u otra manera los dioses comían de diferentes formas, ¿no? Había quienes comían alimentos. ¿Cómo se comían estos alimentos? Pues bueno, a poner tortillas en la tierra y las enterraban. Y todavía hoy sigue sucediendo. Exacto, incluso pulque, ¿no? Sí, abajo de las montañas, para los dioses de las montañas, para que lloviera, para que no temblara tan fuerte, ¿no? Entonces, y bueno, y había otros que comían sangre, ¿no? Normalmente estos dioses que comen sangre o que se alimentan con corazones son los de la bóveda celeste, el sol, las estrellas, la lluvia. ¿Y cómo lograban esto? Pues quemaban los corazones y con ese humo era como se alimentaban, ¿no? No era que el sacerdote agarrara mordidas el corazón, ni mucho menos. No. Eso ya son cosas así como muy de película. Muy de Hollywood, ¿sí? Ajá. Y entonces, pues bueno, como parte de esta religión era, digamos, mágica, donde había que hacer representaciones, reales de lo que había que pasar, pues justo, ¿no? Los rituales se volvían, pues, espeluznantes, ¿no? Uno de de las cosas que había que hacerle a las mujeres que se sacrificaban en honor, bueno, pues para los que se iban a convertir en dioses, como acabas de decir, ¿no? En diosas, ajá. Pues había que hacerles, pues, más o menos lo que le hace uno al maíz para comerse. Ok. ¿No? Así, más o menos. Donde, pues, había que haber derramamiento de sangre para, digamos, bendecir y darle esta, pues sí, como las buenas vibras y las buenas esperanzas de que el maíz creciera, ¿no? Entonces, pues había toda clase de rituales, ¿no? Por ejemplo, para Ilamantecutli, que es la señora de la falda vieja, pues la ceremonia la llevaban a cabo los ancianos del pueblo, ¿no? Ajá. Escogían a una doncella y entonces durante todo el día le bailaban, le regalaban flores, comida, etcétera. Y al final, pues era la que iba a ser sacrificada, que bueno, recordemos que no era ella, sino Ilamantecutli, así en persona, en carne y hueso. Y pues bueno, una de los rituales era cortarle los pies y el sacerdote se los ponía y bailaba. Ok. ¿No? Entonces, sí, pues son de pásame una chela, amiga, por favor. De estos rituales, pues sumamente complejos, ¿no? Para llamar, para pedir y para hacer este intercambio de favores, ¿no? Pero a ver, o sea, como le quitaba solo como la piel para él ponérselos. Sí, y bailar.
Sí, porque le cortas los pies al güey. Yo imaginándome, no, Sí, así no se puede. está eso. relleno, ¿no? Ajá, está relleno. Entonces tendría que ser solo la piel, ¿no? O sea, siguiera pensando, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Así bien asesino sería como. Y si ella Bien, tenía Jeffrey pie Dahmer. chiquito y el señor era del 9.5, ¿qué pedo? Pues, ¿no? Entonces, habla de estas cosas. Sí, que para hoy es Claro. si hoy es tan difícil tener una imagen de eso, ¿no? Porque sí se te hace una aberración a veces, ¿no? Pero al mismo tiempo, en esta cuestión de estudiarlo, dices, Tenía puede una entenderlo, razón de ¿no? ser, Ajá. sí. Ya me imagino para estos cronistas y esta gente que llegan de otro continente y que por No, supuesto... The Power of ¿no? Christ compels you, por eso decían que era una bola de salvajes y demás. Claro. O sea, Sí, pero les tocó ver esas yo tenía cosas. un maestro, tuve muy buenos maestros en la universidad, que justamente nos decían, historiadores, ¿no? Y nos decían, fíjense qué chistoso cómo se persignaban ellos, porque nosotros les sacrificaban hombres a los dioses y ellos nos mostraron un Cristo sacrificado. Ujú. Por eso la imagen del Cristo llegó Y hasta que el lo 17, y que lo no matan al cada 16. y que lo sacrifican Y cada... cada te lo comes con la hostia. por eso ¿no? Y bebes su cada sangre Eucaristía con lo matas. Exactamente. Y te Entonces, lo comes. Sí, exacto. es lo Entonces, mismo. sí, es un ritual asociado a lo mismo. Nada más dice, que ya. te Pero ellos sí lo llevaban, ¿no? Ajá. Ajá. Ellos Aquí sabían no, de no, huevo. aquí nada de que Panecito. nobleita, no, aquí lo hacemos de veras, ¿no? ¿Y qué otro, por ejemplo? Ay, era bien sangrienta, El ¿no? Shilonen, ¿no? Shilonen, por ejemplo, el maestro nos comentaba, que cuando el Shilonen que decías que era la peluda, ¿no? Que es cuando está justamente todos los pelitos fertilizándose, que van a comenzar a nacer los granos, precisamente para que se formara la mazorca. Ujú. Por ejemplo, hay en códices, en pinturas, están dibujadas la asociación de esas mazorcas en la milpa con caritas Ujú. mayas. Como bebés. En vez de ver una mazorca, ves una carita, Ujú. así saliendo de la planta del maíz. Y como Shilonen está asociado al maíz tierno, No me digas. por lo tanto, a veces entiendo yo que el ritual de sacrificio era de doncellas también, Ajá. porque es la flor femenina, Sí. ¿sale? Y decapitada. Ay, qué interesante. ¿No? Así Sí. es. Por ejemplo, él nos decía cosas sumamente interesantes, ¿no? Nos decía que la flor masculina, como está en alto y está asociada, como dices tú, al dios del viento también, ¿no? Sí, porque claro. tiene que haber viento para que caiga el se dé polen la fecundación. y para que se mueva, Ujú. ¿no? Esa flor está asociada entonces, por lo tanto, a lo celeste. Y la flor, en este caso de la femenina, la que está abajo, la que es más pesada, A la tierra. está asociada a la tierra, Ujú. exactamente, a lo femenino. Ujú. Por eso tenía justamente esta cuestión de duplicidad. Ok. Y entonces, Continuamos con la masacre. para Sinteotl, por ejemplo, pues bueno, se disponían granos de maíz alrededor de la piedra del sacrificio y pues justo, ¿no? El derramamiento de sangre era necesario, Ujú. ¿no? Para, les decía yo, para que llegaran estas a buen Término, término, ¿no? Sí. Otra de las deidades que está asociada no directamente, sino indirectamente es Xochiquetzal, que es la diosa, pues, como de la fertilidad femenina, ¿no? Ujú. Xochi se puede traducir como flor, Ujú. O como cementera de flores también, ¿no? pues No es sí, como flor, ¿no? pero y Quetzal es algo muy hermoso, Sí. precioso, entonces Colorido. decir que algo es Xochiquetzal es que es algo Doblemente divino, hermoso, esencial, porque hablamos sin también en el comparación, episodio, por ejemplo, de la vainilla, de eso, ¿no? De que las flores para el mundo prehispánico era un regalo también de los dioses. Las flores eran algo sagrado y que eran compartidas en ofrendas, ¿no? Entonces las flores también se asociaban a esas ofrendas que se entregaban a los dioses, no nada más a las personas, no nada más en el ritual del sacrificio. También se enterraban, también se dejaban como ofrenda. Sí, pues simplemente Xochipilli, ¿no? Exactamente. El príncipe de las flores, Ujú. que si ustedes lo ven, o sea, en realidad Está es un hermoso. niño, pero Ujú. tiene una máscara de anciano Ujú. y está con los brazos cruzados y las piernas también, y su asiento Ujú. está decorado con flores, ¿no? Ujú. Entonces,
pues bueno, Xochiquetzal está así asociada con eso, incluso, ¿no? El templo de Xochiquetzal estaba enfrente de lo que hoy es el Hueyteocalli o el templo mayor, más o menos por donde está la catedral, en la Ciudad de México, y pues bueno, los documentos explican que los hombres antes de irse a la guerra tenían que pasar al templo de Xochiquetzal con las que estaban dedicadas a la diosa y tenían o debían de tener relaciones sexuales con ella para irse a la guerra contentos. Fíjate, contentos. Los samuráis con té. Y estos, ajá, sí. Pues bien surtidos. Bien surtidos. Pues está bien mejor. Bien surtidos. Con la testosterona a todo. Y bueno, dentro del panteón mexica o la cosmovisión de los mexicas, Xochiquetzal es la madre de Sinteotl, ¿no? O sea, como es fertilidad, tiene que estar directamente asociado con el maíz. Y entonces, y no nada más el maíz, sino también los guauzontles y la chía y en fin, varios, el camote me parece también, están asociados a Xochiquetzal. Y entonces, pues bueno, ¿no? El ritual para Xochiquetzal, pues más complejo todavía, ¿no? Donde, pues a las mujeres les decía yo lo que le pasaba a la mazorca, que era decapitarla, desollarla, y que el sacerdote pues se pusiera la piel, ¿no? O sea, para, pues traer, ¿no? A la vida, pues animada a esta deidad y que estuviera pues danzando, ¿no? En el pueblo y que pudiera dejar todas estas, pues estas bondades, ¿no? Entonces, pues también. Como bendiciones, ¿no? Yo no me imagino estar ahí presenciando este tipo de rituales, ¿no? Con ¿Qué cosa? Sí, con las mujeres ahí, ¿no? De qué tenía que suceder, ¿no? Sí. Entonces, asociado con el maíz, pues también está el ayuno, ¿no? Los mexicas, sobre todo en las festividades para Sinteotl, ayunaban, pero es un ayuno diferente al ayuno católico, ¿no? No es de privarse del alimento, sino más bien comerlo sin sabor. Eso sin para sabor. Ellos ya era un sacrificio por sí mismo, ¿no? O sea, comer, por ejemplo, tamales, que he escuchado que también se les dicen tontos, que no tienen relleno y no tienen sal, no tienen nada. O sea, la pura masa. Exacto. O sea, de que sí vas a comer, pero con penitencia. Pues con penitencia. Los caldos también. Pues sí, para, digamos que el favor que uno está pidiendo. Es privándote del gusto. Pero como para potencializarlo, ¿no? Sí. O sea, te lo pido con más fervor, más ganas, ¿no? Y bueno, pues también asociado al maíz, pues tiene que ser la diosa de los mantenimientos, ¿no? O sea, se entiende por mantenimiento todo aquello que te mantiene vivo. Entonces, esta le toca a Chicomecoatl, que en realidad su nombre no significa nada más que una fecha como los otros dioses que nos dijiste, ¿no? Que en este caso es 7 serpiente, ¿no? Es dentro del calendario mexica, pues son veintenas, en lugar de meses de 30 días, sino son de 20, y cada uno tiene un animal o un objeto al que está dedicado, ¿no? El día que le toca, y en este caso, pues es solo una fecha, es lo que significa el nombre de Chicomecoatl, y es la diosa de los mantenimientos, y por lo tanto el maíz está directamente relacionado también con esta diosa, ¿no? Y indiscutiblemente, pues el dios de la lluvia también tendrá que estar pues directamente relacionado con el maíz, ¿no? Y más, me imagino yo, ¿no? También el estrés que les debió de haber causado tener a Tlaloc tranquilo, no viviendo en una isla, en un islote. Espérate, carnal, espérate. No, a veces todos aclamamos porque Tlaloc llegue y de pronto es ya, Tlaloc, párale, ¿no? No, yo me lo imagino así, es que nunca les doy gusto. Ningún chile les gusto. Primero que llegue y ahora que me vaya, es que no se entiende, ¿no? Pues sí, entonces, pues bueno, o sea, tan importante Tlaloc para los mexicas que el Hueyteocalli, pues una es para Huitzilopochtli y la otra es para Tlaloc, ¿no? Entonces, pues estos dioses que en conjunto dan animación, vida y significado y religión al maíz, ¿no? Entonces, pues básico, ¿no?
y las veintenas también tenían como estas representaciones asociadas a ciertos alimentos, ¿no? Entonces había tamales que se hacían en ciertas fechas de la veintena, ¿no? Entonces, principalmente lo que se hacían eran tamales, porque las tortillas eran algo del diario, ¿no? Era algo lo más fácil, digamos, entrecomillado, porque bueno, es un proceso de observación muy complejo que también nunca voy a saber cómo dijeron, claro, es que hay que ponerle cenizas al maíz, hay que dejarlo hervir y reposar en tal cantidad, ¿no? ¿Quién sabe cómo? Yo creo que hubo muchas muertes por indigestión hasta que llegaron a la fórmula, ¿no? Pues es que no es que, o sea, si no nixtamalizas el maíz no te pasa nada. O sea, pues no te mueres, más bien no lo aprovechas. Pero es más difícil, es más pesado de digerir. Sí, pero lo logras, pues. Lo logras. Una enfermedad, la pelagra, pero bueno, es una enfermedad asociada a una deficiencia de vitamina, que es a consecuencia de no comer maíz nixtamalizado, pues, pero vamos, ¿no? Sí. El asunto de la nixtamalización, pues nunca voy a saber cómo. No, ese es un avance tecnológico, yo lo diría así. Tecnológico, o sea, revolucionó la cocina. Tuvo que haber habido algo que detonara, o sea, no sé, como alguna acción a lo mejor que pasó ahí. Un accidente puede ser. Y a prueba de error, el seguirlo experimentando hasta lograr. Pues digo que hasta que lograron la fórmula, o sea, no hubo más. Y que además, pues a pesar de los avances en la tecnología aplicada a los alimentos, pues bueno, la nixtamalización no ha sido. No hay otra técnica que sea acelerada. Pues es que también lo natural es lo mejor, ¿no? Sí, pero vamos, sí, es como. Es bien difícil dimensionar qué sabiduría ancestral y hasta cuándo. Porque bueno, en algunos lugares donde yo trabajé, donde conocí a la chef Ingrid, pues ahí me tocó ver que un chef estaba nixtamalizando maíz fresco. Yo dije, bueno, pues buena suerte con eso. Con permiso, ya me voy. Y ahora él nos representa en un país del norte de Europa. Y dices, ¿no? ¿Qué estará haciendo? Yo espero que cosas. Nixtamalizando maíz fresco, ¿no? Eso está haciendo. Ya también. Nixtamalizando sus zapatos. Y entonces, perdón. En la fecha del 2 de febrero, que ya también hablaron de los tamales, de la Candelaria, pues hay en muchísimos lugares de México donde es el día que bendicen las semillas de maíz, ¿no? Es el día. Las ofrendas que decía. Exacto. Es un día. Es el día en el que inicia el calendario. Claro, y además inicia en una época de sequías, ¿no? Donde entonces no hay nada que hacer, no hay agricultura, entonces hay que dedicarse a la selección de las semillas, saber qué voy a hacer, a cuáles voy a cuidar, qué voy a hacer, qué necesito en el futuro, para entonces empezarlo a planear. Y el sincretismo, ¿no? De irlo a bendecir ahora a la iglesia, ¿no? Antes era con la sangre de la sacrificada. Ahora no, ahora vas con agua bendita. Ahora es con la sangre de Cristo. No, con agua bendita les echan, ¿no? O sea, y son estas fiestas que se hacen patronales, porque ya es que también se da el sincretismo en las fechas de los mexicas con los santos católicos, ¿no? Pues tuvieron que hacer el match para que no fuera tan de a tiro, tan fuerte el cambio. Pues tan difícil de entender. Pues sí, ¿no? Gente que no hablaba ni siquiera el mismo idioma. Exacto. Pues, ¿qué le dices? ¿No? Entonces, pues bueno, el asunto con el maíz y los dioses, pues es este ciclo y este flujo de energía donde mueres pero das vida y vives para morir, ¿no? Entonces el maíz es un constante, ¿no? Hace algunos años había en Facebook como una reflexión acerca de que los chilaquiles solamente es como la trascendencia de una tortilla que ya se murió y que está seca, ¿no? Es como le vamos a volver a dar la vuelta, ¿no? para poder seguirlo aprovechando y utilizando. Y entonces el maíz está presente pues en todas las ofrendas mortuorias y ofrendas para los dioses, ¿no? Y al mismo tiempo pues una herramienta desde orígenes prehispánicos que son estos olotes, o sea, lo que ya no usas del elote después de que lo utilizaste, le quitaste los granos, pues como herramienta para desgranar, ¿no? Entonces
Ay, qué para todo. Por eso decimos que la planta Pues que es es sagrada, energía, porque ¿no? todo se ocupa, Ujú, todo. absolutamente todo. Y pues no nada más consumimos maíz nixtamalizado, ¿no? También hay maíces que comemos que no están nixtamalizado y que de todas maneras lo transformamos y lo consumimos. ujú. Y ¿no? hay maíces que son atacados por un hongo que para nosotros Ah, es una claro, bendición, Sí. ¿no? Claro. Les voy a contar algo chistoso, pues. Tengo un amigo que vive en Estados Unidos porque estudia una maestría allá, el maestro Atsil. Y bueno, él trabaja la uva, ¿no? Y bebidas fermentadas. Y sé que enfrente estaba Un sembradío. el laboratorio de maíz. Ok. Como que él trabajaba en el laboratorio con uvas y los de enfrente con maíz. Entonces que un día fue, no sé si de visita, de chismoso, no sé, y que estaban tirando el huitlacoche. Y él, y les dijo, no, a ver, démelo. Entonces que se lo llevó a su casa, lo preparó y al otro día les llevó. Y como que no entendían, no daban crédito a lo que estaban viendo los de laboratorio, de que decían, es que eso no se come, es que eso es Está Un podrido, parásito. es un Ajá, es parásito. parásito. Ujú. Entonces, pues bueno, muy difícil explicarles que sí es un hongo parasitario, pero que no produce toxinas y que Ujú. por lo tanto, pues es... Es como los se champiñones mueve, que te comes. Sí, Y que es muy nutritivo. solamente que sí tiene una apariencia de pronto Sí, claro. impresiona, ¿no? Sí, aparte, bueno, aquí no me dejarás mentir, ¿no? Eso entra en otros temas de antropología de la alimentación, pero también el color causa cierta aberración en algunas culturas por ser negro, Sí. ¿no? Por ser oscuro. Entonces, A ver, racista, quítate. sí, hay muchos ¿Cómo? alimentos Pero fíjate que son cómo es- también ¿cómo excluidos es de una posible? dieta por el color. Claro, y hasta se habla por ahí en la psicología de los colores, que la gente rica o bien en aquellos tiempos solo comía frutas de colores que en personalidad te reflejaran Mira, como gente bien, pues, para decirte, ¿no? O sea, como que hay frutas. dos ejemplos muy fáciles, Ajá. muy fáciles de entender. Ujú, El azúcar. ujú. Entre más blanca, De más refinada. piloncillo a azúcar Sí. refinada. Sí. Bueno, ahora Y con el los otro superfoods, es, el ajá. piloncillo Y ahora ya anda regresando, ¿no? Sí. Pero hay gente que asocia el piloncillo a los pobres y a los que no tienen cultura Sí. y al azúcar refinada con los ricos que sí tienen cultura. Pero, ¿no? por ejemplo, también Pero las frutas y y las verduras te la dicen. harina, También, esa es otra. ¿no? Sí. La que es integral y que tiene los pedacitos Sí, del sí. salvado, que Ajá. tiene otro color. Y que a la harina platicábamos que refinada. antaño esa harina con ese salvado se la daban a la gente pobre y salían los panes prietitos, ¿no? Ajá. Ajá. Exacto. Pues de hecho el pan de centeno está asociado A a los la pobres gente y el pan pobre, de trigo, exacto. exactamente. Pero, por ejemplo, decía una, también era antropóloga, que decía que, por ejemplo, hay frutas o verduras que se asocian con gente rica, como las berries, como estas los espárragos. frutas. Exacto. ¿No? Y hay otras frutas que se asocian como con el arrabal o la gente pobre, ¿no? Y que mucha gente, o sea, y que cómo es posible que un alimento que no tiene personalidad, por sus características o por a cómo huele o por lo que cuesta, que ese ya es más más actual, le des esa connotación, ¿no? Las papas, por ejemplo, siempre han sido vistas como para la gente pobre. Ajá. Y ciertamente lo hemos visto que son los que las papas han mantenido a muchas culturas vivas en épocas de guerra, de muchas cosas. Sí, especialmente Europa. Y es un tubérculo que pues mucha gente lo trata así como que pues, es baratón. Ajá, sí. Para completar, ponle. Ah, exactamente. Y que se atrevieron a probar por las hambrunas. Sí. Sí, porque incluso, bueno, seguro si van a hablar de los Luises, pues antes de Luis XVI o fue Luis XV con Parmentier, ya hablaremos de él. Pues decían, ¿no? Que estaban diabólicas las papas y que no se podían comer porque algo que eran ahí de cerdo, sí, que eran venenosas. Pues es que cuando salen de la tierra, salen sucias, con mucha tierra. Además era, yo creo que el desconocimiento. Los también. botánicos asociaban al grupo de las solanáceas, a las que pertenece el chile, el jitomate, la papa, como venenosas, porque allá hay solanáceas que sí son venenosas. Sí son. ¿No? Pero hay diferentes partes de las plantas que sí se pueden comer o que pasan por cierta técnica para poderse consumir, ¿no?
pero pues ellos, pues al final de cuentas, estas venenosa, pues todas son del mismo grupo, todas. Yo creo que también como salían, Oye, como pero se las cosechaban comen o allá, salían. entonces podemos comer a nosotros. No, porque esos son animales. Porque Sí, esos se claro. comen entre ellos y matan gente. Así es, y se sí. ponen pieles Entonces, en la espalda. ese era el pensamiento, ¿no? Hoy hay laboratorios científicos que empiezan justamente a decirnos, ¿no? Que sí, que no, hasta dónde, si hay que transformarlo, ¿no? Porque sí, hay ciertas papas que depende qué tan viejas estén o qué tan jóvenes, producen cierta toxina también a nivel de la piel, Sí, ¿no? sí, y se sí, puede una persona intoxicar. Uh-huh. Entonces, por eso muchas veces dicen que la cocines, que no deberías comerla Cruda. uh-huh. ¿No? Aunque también yo he revisado literatura que dice para la gastritis, yo llegué a probarlo. Sí, tus jugos de papa. Es buena, ¿no? Pero no soy médico y no la estoy recomendando yo. No, esas ya son como, pues es que también es parte de la cultura mexicana, ¿no? Todas las abuelas, bisabuelas traen un conocimiento de herbolaria bien cabrón. Uh-huh. Y por ejemplo, ahorita que hablabas de los jitomates y todo eso, yo de niña sufría mucho de las anginas. Uh-huh. Llegó un punto en el que ya estaba así como de, pues ya te operamos porque ya nomás nada te hace, ¿no? Te la pasaron y te las... No, mi mamá me hacía, asaba el jitomate uh-huh. con no me acuerdo qué más. Uh-huh. Y me los ponía en la planta de los pies, me los amarraba y luego me los vendaba y después me ponía unos calcetines de esos como de esos que usas en Canadá así en época de invierno. Ahora rojos hasta acá. Amiga. Y no me acuerdo si tenían que ser rojos los calcetines, porque siempre me los ponía rojos. No sé si eso tenga algo que ver, jefa. Seguro, ahí luego sí, me explicas. Seguro, sí. Y toda la noche tenía que tener, o sea, me dormía con eso. Entonces, imagínate, me levantaba pestando a jitomate asado y todo. Pero te quitó. Pero se me quitaba con eso. Yo, por ejemplo, en mi familia se acostumbraba a poner la franela roja en el pecho para temas de enfermedades respiratorias. Ah, y tenía que ser roja. Y tenía que ser franela y tenía roja. Que ser roja. Si no, no funciona. Sí, estas, pues te digo, como creencias que vienen de muchas generaciones. Los colores también se asocia a muchos significados. Sí, claro. Qué interesante. Uh-huh, así es. A mí también me mueve mucho, ¿no? ¿Cómo debe haber sido esta entrega de estos dioses de la planta del maíz cuando en un inicio fue el teocintle? Y es una planta, ¿no? Que hoy sigue silvestre en muchas partes de México y que si tú la ves no das crédito que eso haya sido el origen, ¿no? El origen exactamente, porque pues, el teocintle tú lo ves y no tiene la parte del olote del centro que sostiene los granos. Pero sí es capaz de sobrevivir ante muchas circunstancias, ¿no? De engañar incluso a depredadores para que se lo coman. Y puede estar sin regarse y sin así, la semilla suelta, dura, y estar años hasta que llega una primera lluvia y con eso termina de volada. Uh-huh. A diferencia del maíz, que ya es manipulado por el hombre y que en cambio sí requiere al hombre. Sin el hombre no se puede reproducir, ¿no? Uh-huh. Entonces, son también los antagónicos, ¿no? Y lo chistoso del maestro también Tomás nos decía que lo más bonito entre el teocintle y el maíz, de los experimentos que se han hecho con ellos, es que el maíz puede polinizar al teocintle y el teocintle puede polinizar también al maíz. Okay. O sea, es una planta que si hoy sucede una catástrofe se va a morir el maíz, el teocintle no, pero otra vez puede generarse a través del teocintle. Y además, pues, los coloridos, ¿no? Que tienen el maíz. Claro, que también tienen que ver. Y son muchísimas variedades. Tienen, pues sí, todos los, pues sí, los matices, ¿no? Estuve en el pueblo de Ixtenco, en Tlaxcala. Y bueno, a mí me impresionó muchísimo un maíz que es amarillo, pero tiene como salpicado de sangre, ¿no? Rojo. Ajá. El morado, que bueno, hay unos que están negros, ¿no? Pero además la hoja es morada, el olote es morado y el grano, o sea, es una mutación por ahí. Pues es algo que ellos van seleccionando las semillas, como un banco de semillas, ¿no? Están recuperando. Y ellos tienen banco de semillas porque, pues bueno, desde el 2020 pues está la ley de protección al maíz nativo uh-huh. Y eso es lo que se está tratando, ¿no? De todas estas razas que tenemos, pues fortalecerlas, recuperarlas
Pero bueno, ojalá que nada más con la ley fuera suficiente, ¿no? Es todo un trabajo de echar a andar el campo nosotros otra como vez, mexicanos Consumirlo. consumirlo. y exigir un buen maíz. Sí, Claro. pero pues amiga, dejan entrar pues maíz de todos lados. Sí, claro. pero insisto, es corresponsabilidad también de nosotros. Pues, yo creo que pues nosotros como compradores, pero también se entiende obviamente que por temas económicos pues se hace, ¿no? Porque no alcanza el que se siembra aquí para darnos a todos. Pero es justo, ¿no? Hay que Pero fomentar. Pero en lugar de abrir allá, mejor o abre, cobrar aranceles un chingo para que eso te genere lanita y le puedas invertir aquí, ¿no? O sea, para mejorar esas partes. Y entonces, pero en fin. Por ejemplo, cuando estuve allá con el señor Cornelio, que es, digamos, ahí pues como el que alza la voz por muchos de los productores de Ixtenco, nos hacía la observación, ¿no? De cómo es este saber de seleccionar las semillas del maíz y del maíz que es criollo, pues el que es originario, donde pues él dijo, allá tienen semillas híbridas, yo entendí transgénicas, ¿no? Tal vez hay una diferencia entre híbrido y transgénico, y nos dijo, fíjense, este año el clima estuvo raro y no llovió todo lo que tenía que llover, y hizo frío y no sé qué. Dice, y nuestro maíz sí se dio, y el híbrido se murió. No aguanta. No aguantó, entonces justo, ¿no? El maíz es sabio, el maíz es tierra, el maíz somos nosotros, y entonces el maíz sabe. El maíz sabe que aguanta, ¿no? Que sí, que no digo, obviamente, pues como todo, ¿no? Le cae el chagüite y pues ya, ¿no? Pero es la asociación justamente que tiene, o esa simbiosis que tiene el hombre con el maíz. Es lo que acabas de decir. El maíz no nace solo, lo tiene que sembrar el hombre. Pero y el hombre no vive solo. Exactamente. O sea, no el maíz, pero el hombre también tiene que saber en qué momento tiene que empezar a sembrar. Hasta cuándo puede librar esa cosecha, ¿no? Que si empezó a llover de más o de menos, cuál es la consecuencia que existe, ¿no? En estos estudios también que los compartía nos decía, el maíz por lo tanto es una planta que tiene que cultivarse en multitud, ¿no? En comunidad. Claro, nadie siembra solo el maíz porque es muy difícil, es muy cansado. Y por esto que yo les platicaba, que él nos decía, tiene que haber aire y tienen que moverse las espigas. Si hubiera una sola planta es muy difícil que se cayera hacia abajo, ¿no? Entonces, tiene que haber muchas para que entre todas se polinicen. Y eso es lo bonito porque muchas veces en estas milpas o en estos campos de cultivo no solamente cultivan un tipo de maíz, cultivan varios. Y entonces salen estas cosas. ¿no? Exactamente, se van mezclando. Tan bellas, tan bonitas. Hermosísimas. Son como un cuadro. Exacto. Ahí les voy a pasar mis fotos para que las suban allá al programa. Pero bueno, ¿no? Es bien importante el maíz, ¿no? Les decía yo, las ceremonias, los dioses, las veintenas. Y, pues bueno, su compañero... incansable, indiscutible. Pues indiscutible, el compañero perfecto, el que lo complementa, su media naranja, como le quieran decir, pues los frijoles, ¿no? Sí. Los frijoles que dan... o sea, sí, complementan lo que le falta al maíz, lo tienen nutrimentalmente los frijoles, y también en la siembra de la tierra, ¿no? Sí, porque genera lo que uno le roba a la tierra, al otro la inyecta. Exacto. Y viceversa. Entonces, bueno, ¿no? Incluso, pues los frijoles que siempre les digo, todos hemos hecho el experimento del frijol en el frasco de Gerber y al final se nos muere, ¿no? Porque pesa tanto la planta que se cae. Y pues le hace falta justo el maíz, que es donde se sostiene, ¿no? Entonces... Y su tierra. Sí, pues, pero... No quedarse en el algodoncito, ¿no? Ajá, sí, eso es no, básico, pero pues, se refiere ella a que tiene que trepar. Es como lo que platicábamos de la vainilla con el cacao. Es un simbionte, o sea, necesita un tótem, dices, para poder sobrevivir, claro. Y entonces, pues bueno, también de estas veintenas que les decía, pues hay una veintena dedicada a los frijoles. No hay una deidad que así especifican celeos de los frijoles, ni nada, salvo las que están justo alrededor de la milpa, las diosas de la tierra, la lluvia y demás. Pero bueno, o sea, importante es el compañero del maíz, que los frijoles tienen sus veintenas y se hacían pues tamales de frijoles. Con frijoles, ¿no? No frijoles molidos ni nada, sino que se ven como los granitos. Pues sí, ¿no? Todavía hoy podemos encontrar hasta tamales de frijol tierno por allá por
por Puebla. Ujú. Yo he comido, seguramente en otras partes de México también se Sí, hace, sí hay. ¿no? Y las capas de este frijol que parece caracol también, ¿no? Nunca lo he visto ese. Ese está mencionado hasta con Sagún en su crónica, ¿no? Así Pues es que los frijoles no Sí, le he no puesto pueden faltar. tanta atención. atención a la investigación. Pues ya los estaremos Tocando también. tocando. Sí, porque son base también. O sea, hay mucha gente, Pero que, sí, sobre todo, por sí ejemplo, hay en la que- parte rural, que se sostiene de tortilla y frijol. Pues Pero es que no hay más. nuevamente, ¿no? Por eso, pero, o sea, los ves, digo, a lo mejor no alcanzan la estatura que deberían de alcanzar y no Porque traen a lo sí mejor es los por su complexión. pero, o sea, la Pero hacen nutridos con están. tortilla y frijoles. Tortilla y Nutridos. frijoles. Y con eso se mantienen. De hecho, hay un documental donde es un maestro de educación física que da clases en una escuela rural por allá en medio de, ya saben, ¿no? Allá de donde el aire da la vuelta. Los tiene así formados, ya les va a dar su clase de deportes y les pregunta, ¿qué desayunaste hoy? Tortillas con frijoles. ¿Qué desayunaste hoy? Tortilla, pero como no había frijoles, pues mamá le puso sal. Y el otro, y yo, tortillas con frijol. Todos tortillas con frijoles, solo el que más jodido de plano que no encontró, pues tortilla con sal. Ese fue su desayuno, no, con salecita porque eran chamaquitos de primaria. Entonces, pero todos tortilla y frijol, ese era su desayuno. Sí, pues es que No hay más. sé. Habría que preguntarle a un nutriólogo así con tablas y con... ¿Qué tanto te puede sostener eso, no? Yo creo que sin tema. Proteína, Frijoles, cereales, sí. Pero si te trae vitaminas también, claro, todas. por supuesto, minerales y vitaminas. No sé a la Habrá hora de que la revisar cocción que cuántos. pase ahí, pero... En los frijoles. Pero no, sí debe tener, está asociado. Y también minerales, la cal, la sal, todo eso. Bueno, la tortilla, sí. Y Sí. aparte, si a eso le sumas los quelites, los hongos y todo lo que va apareciendo dentro de la milpa, tienes la dieta perfecta. No necesitas más. No, y a los frijoles también les metes Y ahí están las vitaminas. coconosle, Lo les que puedes quieras, meter los muchas frijoles son cosas. bien Sí, chidos. nopales. No, pero o sea, pues ¿no? para que meterle, no sé, más vitamina tal vez, pues ahí le puedes poner 2, 3 cosillas que te encuentras precisamente en las cactáceas que se dan mucho en aquella zona, pues, también. Esa es otra también que tenemos que hablar del nopal, Sí. porque yo me he encontrado nopaleras en los lugares más impensables, así de, ¿qué hace un nopal aquí? En el techo de una... De un restaurante. No, pero así dices, En la vas playa. manejando y de repente así, en medio así de la En la playa, en la nada. arena, así, un nopal, dices, ¿a qué sabrá este nopal que le da toda la brisa del mar? O sea, Ni no tanto. inventes. Solo así. Sí, pero mira, y con unas tunas tan bonitas, o sea, es el todoterreno de las Oye, frutas, verduras y todo. dice mi amiga, oye, ¿y esas tunas qué les hacen? Las que están aquí del lado, ¿no? De la reserva. Ujú. Que se ven así los nopales que hasta se Sí. caen de tunas, ¿no? Sí. Les digo, pues nada, se lo comen los pájaros, porque yo ni loca me atravieso No, y que me salga una cállate. víbora. No, y debe de haber otros animales que las consuman, no solo los Seguramente, pájaros. Claro. Seguramente. Hay alguna ardillita. Pajaritos, abejas, Muchas, avispas, sí. hormigas. Todo lo que es la simbiosis biológica que se da Ujú. entre flora y fauna. Hasta yo Pues creo vamos que a cerrar ya, chicas, porque ya nos pasamos también de la hora, otra como vez, siempre. Otra vez, chale. Ya no va a venir. Algo con que, Ya no va a ¿para qué me venir. invitas si ya sabes cómo soy? ¿Con qué quieren cerrar, muchachas? Pues nada, yo los invito a disfrutar el maíz, A promoverlo. a promoverlo, Al consumirlo. nacional. El Sí, nacional, claro. el criollo, el nativo. Yo creo que los maestros Yuri de Gortari y Edmundo Escamilla y otras personalidades que justamente Que Dios hablaban nos tenga su santa gloria. de esta campaña que hicieron muy fuerte, ¿no? Sin maíz no hay país, ¿no? Y es cierto. Ujú. El maíz es nuestra base, nuestro sustento. Si el maíz se pierde, ya valimos. Hay, por ejemplo, la gente que viva en México y extranjeros igual, si tienen oportunidad de ir a Vamos, Pátzcuaro, por felices. ejemplo, en Michoacán, que se puedan meter a las iglesias de Pátzcuaro y que los cristos que ustedes vean Claro, de paz. en el, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. En los altares. En los altares Muchos. están hechos de pasta de maíz. Ujú. Y es una técnica que está a punto de desaparecer porque pues ya no hay gente, no hay jóvenes que la quieran Oye, aprender a hacer. hay uno justo ahí, ¿no? En Sinsunzan. Sí,
que es un cristito que sigue creciendo, le tienen que estar haciendo ampliaciones a su ataúd de cristal. Sí, porque no crece cabe. supuestamente. Y está doblado así de sus Ajá. piernitas. Y todos esos están hechos de pasta de maíz. Entonces, Por ahí para que vean hasta sí, para sí, qué sí. sirve el maíz, ¿no? Exactamente. Sí, ¿no? Aquí hasta artesanías de maíz. De todo, o sea, hemos visto hasta muñequitas Por ahí hechas anda con, eso. ándale, esa Catrina que está ahí está hecha de hojas de totomostle. Así es. Y pues sí, a consumir nacional. Producto nacional. Sí, es correcto. Incluyendo las palomitas, ¿no? El maíz palomero. Sí, Así pero es. el mexicano. El mexicano, hay que buscar a los productores, claro que sí se puede. Hay que irnos a las ferias del Y maíz. siéntanse bien y orgullosos de comer Sí, maíz, también, sí. aunque sea porque con crema, yo sé frijoles. que muchos, Ay, pero aparte es delicioso. Los tlacoyos que nos comimos sí, hoy hace estaban rato. riquísimos. Yo estoy segurísima que mucha gente que nos escucha en otros países, que incluso son muchos mexicanos, supongo, ¿no? Algo que añoran, yo creo, de aquí de nuestra tierra, es la justamente comida. una tortilla de maíz Sí. o un elotito así. Como No, y tortillitas hechas, o sea, bien, no con esta maíz ya, que es Sí, la, ya con químicos, no voy a decir nombres, pero un maíz nixtamalizado exacto. y molido, ¿no? Sí, que no esté empaquetado, que no haya pasado por todo este proceso químico, porque el sabor no es el mismo, no, esas tortillas parecen de plástico. Ya las doblas y se parten, ¿no? Sí. Bueno, ya hablaremos del maíz en otras variantes, facetas. sí. O los tacos que te venden en el súper en Estados Unidos, ¿no? Que es la tortilla así tiesa, como los tacos que venden en Taco Bell, que dices, eso no es un taco. Sí, no, eso no es un taco. Es comida como Tex-Mex que nada tiene que ver con México. Así es. Bueno, pues entonces vamos a cerrar. Les agradecemos a nuestros queridos barrocos que se quedan con nosotros siempre pasada la hora, pero la verdad es que el tema estuvo bien interesante. Y pues bueno, les recordamos que se suscriban a nuestras redes. Tenemos Facebook, Instagram, YouTube. Suscríbanse a Patreon, a nuestro contenido adicional, porque también este proyecto se sostiene de lo que nosotros hacemos en Patreon. También de que se suscriban, de que le den like, de que nos ranqueen en las plataformas de podcast donde estamos, como Spotify, como Apple Podcast. También estamos en Google Cast. Entonces, por todos lados van a encontrar tertulias gastronómicas. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Marce. No, gracias. Bye.